documentos que está integrada al ERP, permite la administración y control de documentos físicos, formatos PDF, Word, Excel o incluso correos electrónicos, facilitando así la inclusión de estos documentos en procesos o flujos de trabajo dentro de la empresa. La opción la podemos ubicar dentro del módulo de sistemas, mantenimiento, opciones varias, utilidades, manejo de documentos. Se sustenta en el uso y estructura de documentos Kepler. Para efectos de esta pequeña presentación, se creó un documento llamado manejo de documentos de naturaleza, género, grupo y tipo UD991. La opción opera como cualquier otro documento dentro de la aplicación. En este caso estamos hablando de clientes, entonces yo escojo uno de los clientes que tengo. Puedo indicar datos varios y escojo el documento al que quiero anexarle el archivo al que quiero anexar el documento. Entonces le doy un clic en agregar documentos. Vamos a escoger uno de los documentos que aquí aparecen, por ejemplo, el folleto. Nos pregunta si es realmente lo que deseamos hacer y al darle un sí, el sistema lo que hace es transferir el archivo de nuestra computadora, en este caso de la máquina cliente, al servidor y ubica el archivo dentro de una subcarpeta dentro del servidor que se llama reportes, documentos, le añade en automático el documento Kepler y folio, guión bajo el nombre del documento. Aceptar. Y aquí podemos agregar cualquier comentario. Documento de venta, por ejemplo. Automáticamente también el sistema le indica un importe, dado que todo documento Kepler debe tener un importe mayor a 0. Y al darle a aceptar, simplemente guarda el documento, dado que el archivo ya fue transferido. Si yo quisiera después consultar el documento, puedo consultar el documento folio 6, que es el que acabamos de integrar, documento de venta, y al darle un clic, el sistema me recuerda que hay que verificar la extensión y ahora lo que estamos haciendo es pasar este archivo del servidor a nuestra máquina cliente. De ahí que nos pregunten dónde lo queremos integrar. Vamos a suponer que nosotros lo deseamos integrar dentro de la carpeta EFDA. Le damos guardar, transfiere el archivo y automáticamente lo abre. Resulta muy útil en un proceso de venta, por ejemplo, un vendedor en ruta pueda anexar un documento que le envió un cliente, por ejemplo una cotización, la cotización física, el documento en Word o PDF que le hizo llegar a su cliente, y esto se aloja y se guarda y resguarda en el servidor, de tal manera que el supervisor pudiera llegar a leer esa cotización sin necesidad de pedírsela al vendedor, simplemente integrándola desde el servidor. Hay que recordar que sirve para cualquier documento y le podemos dar un flujo de trabajo. Por ejemplo, hay empresas que usan esta opción para escanear, por ejemplo, un requerimiento que haya llegado de Hacienda. Se escanea dicho requerimiento por el contador y se aloja en el servidor. Y al ser un documento Kepler pertenece a un flujo de trabajo. Entonces yo puedo ir controlando si ese requerimiento ya fue atendido, cuándo fue atendido, si se contestó, anexar una copia de la contestación, etc. Entonces permite una administración de todos los documentos que van sucediendo en un flujo de trabajo. De ahí la importancia de manejarlo a través de flujo de documentos. El sistema está preparado para leer e integrar cualquier archivo. Si yo hiciera esto, por ejemplo, con un correo electrónico, pues me vuelvo a ir aquí a mi raíz y ahora vamos a integrar un correo electrónico. Le decimos que sí, el sistema lo transfiere del cliente al servidor y ahora este es un correo de venta. Aceptar, aceptar. Después, si yo consulto el documento, me muestra, le doy a abrir, en este momento lo va a pasar del servidor y nos pregunta en dónde lo quiero integrar. Una vez vamos a decirle que lo integre dentro del disco duro C. Le damos a aceptar, nos confirma que se ha transferido
y el sistema abre el correo electrónico. En este momento está también abriendo también el Outlook. Es sin duda alguna muy útil para toda la administración de documentos y correos, como ya lo comentamos, e integrar estos en un flujo de trabajo propio de la organización. Lo mencionamos en ventas, puede ser a nivel contable, en un proceso de adquisición de compras, planos, por ejemplo, en lo que se refiere a producción o construcción, etcétera.